Aleluya. Poderoso santo, amén. Maravilloso es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo capítulo 10. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bendito Jesús. ¿Ya lo tienen? Amén. Pues vamos a buscar el versículo 40 al 42. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice la letra: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aleluya. Bendito sea el Señor, Padre. Y así, hermano, puede darle la mano si usted quiere a su hermano, saludarle y dígale: no desprecies a tu hermano. Bendito sea el Señor. Aleluya. No desprecies a tu hermano. Aleluya. Maravilloso es Dios, ¿verdad? Aleluya. ¿Le gustó ese mensaje? Amén. El tema: no desprecies a tu hermano. Bendito sea el Señor. Porque nosotros vemos que lo que trae bendición es todo aquello, ¿verdad?, que se apega a lo manifestado por Jesucristo, a lo encomendado por Jesucristo. Nosotros vemos aquí que Jesucristo habla, ¿verdad?, gloria al Señor, acerca de aquellos que reciben a uno de nosotros. No nos están recibiendo en sí a nosotros, sino a Jesucristo que mora con nosotros. Aleluya. Cuando alguien nos recibe de buena manera, están recibiendo a Cristo, porque Cristo está con nosotros. Gloria a Dios. Pero cuando nosotros somos rechazados en cualquier lugar donde nosotros vamos, a quien rechaza no es a usted, no se entristezca, mi hermano. A quien rechazan es a Jesucristo que está a su lado. A Él es que no lo quieren. Bendito sea el Señor. Si rechazan, amado hermano, a usted que lo están viendo, amado, en carne y hueso, imaginen cómo no van a rechazar al que no mira. Maravilloso el Señor. Así es, amén. Por tanto, el Señor decía: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Aleluya. Y el que me recibe a mí, no es a mí que me recibe, sino a aquel que me envió. Bendito sea el Señor. Maravilloso. Es para que no me vean ustedes a mí. Bendito sea el Señor. Poderoso Jesús. Así que, amados hermanos, alabado sea Cristo. Vemos aquí una de las cosas que el Señor está pidiendo de nosotros, ¿verdad? Que aprendamos a recibir a los hermanos, y de esta manera tendremos una bendición grande para nosotros. Aleluya. Porque no solamente lo estamos recibiendo a Él en casa, sino, ¿verdad?, estamos recibiendo al Padre que está también con Él. Vemos nosotros, amado hermano, esta cosa tan linda que nos enseña el Señor, ¿verdad? Porque, amado, vemos nosotros algo muy precioso que nos muestra en el libro de los Hechos, capítulo 9. Cuando Saulo de Tarso andaba persiguiendo a la iglesia para destruirla, para capturar a los cristianos y traerlos a Jerusalén, para que allí decidiera el concilio si los mataba o los encarcelaba. Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces dice que en ese momento
cuando se presentó la luz gloriosa, que él solo vio la luz, el resplandor de la gloria de Dios, no vio a nadie, sino que oyó la voz que salía de en medio del resplandor que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Aleluya. Y él, sorprendido, le dice: ¿pero quién eres tú, Señor? Gloria a Dios. Él le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Aleluya. Pero si ha de haber quedado atónico Saulo, porque él dice: yo nunca he seguido a este Señor. Pudo haber dicho, pero luego relacionó, como no era ninguna persona sencilla, relacionó, entonces la iglesia y él son una misma cosa. Y le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Inmediatamente reconoció el señorío de Cristo. Bendito sea el Señor. Y entonces allí, hermano, se dio cuenta del error grave, creyendo que estaba sirviendo a Dios, estaba sirviendo al diablo, Santo es el Señor. porque estaba persiguiendo a los cristianos para hacerle daño, para hacerle mal. Y todo aquel que se levanta contra el Hijo de Dios, contra un Hijo de Dios, uno pequeñito de Dios, está peleando, amado, contra Dios mismo. Y es dura cosa dar cosas contra el aguijón, mi hermano. Porque a Dios jamás le vamos a ganar. Así es, amén. Bendito es el Gloria a Señor. Cristo, aleluya. Cada vez que nos levantemos contra un Hijo de Dios, un pequeñito, vendrán grandes cosas, ¿verdad? Vendrán grandes golpes a nuestra vida. Sí, amén. Aleluya. Cada vez que venga una mala intención, un mal pensamiento, vendrá el aguijón contra nosotros y nos dañará a nosotros, no al Hijo de Dios. Así, amén. Porque el Hijo de Dios tiene quien lo proteja, quien lo defienda. Aleluya, así, amén. No nos afligemos, no nos preocupemos porque somos pequeñitos. Mientras más pequeños somos, más protegidos estamos, gloria al Señor. Aleluya. Si nos consideramos grandes, pues como nos consideramos grandes, no necesita el Señor ponernos, ¿verdad?, protección. Gloria. Pero mientras más pequeños somos, más el Señor nos protege, amado hermano. Amén, así es. Santo es. Gloria a Dios, Aleluya. aleluya. Jesucristo habló y dijo en una ocasión en el libro de Juan 12:44: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjense qué relación hay. Y en el versículo de Mateo estaba diciendo el Señor que el que recibía, ¿verdad?, el que recibía a uno de sus discípulos, lo recibía a él, y el que recibía a él, recibía al que le envió también. Porque hay una relación íntima entre el hombre de Dios, la mujer de Dios, el niño y el joven de Dios. Hay una relación íntima entre ellos y Dios. Aleluya. Así es. Bendito es el nombre. Por lo tanto, en las iglesias no se enseña este tipo de cosas muchas veces. Y se meten espíritus de contienda, de murmuración, de chisme, de disensión. Porque, amado hermano, no se enseña la palabra de Dios que edifica, que transforma. Lo que se enseña es entretenimiento en las iglesias. Pero nosotros necesitamos una transformación, y solamente la palabra de Dios nos puede transformar. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de ignorancia, libres de malas actitudes, libres de malos pensamientos. La palabra nos libera. Por conocer la verdad, inmediatamente el engaño, la mentira desaparecen. Se rompe la venda que nos
enceguece y podemos ver con claridad. Poderoso Dios, aleluya. Ya tenemos una mente limpia, despierta, para poder ver las cosas, para poder nosotros con claridad todo lo que está a nuestro alrededor y podemos tomar decisiones ya sabias, Así es. porque hemos sido liberados de la mente. Pero no solamente hay que quedarse, faltan otro paso. Y dice la Biblia, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Primeramente la palabra nos liberta la mente y el Hijo nos liberta el alma de las prisiones en las cuales se encuentra nuestra alma. Esas prisiones de mala conducta, de mala actitud, de malos procederes, amado hermano, solamente Cristo puede liberarnos. Y para que Cristo nos liberte, tenemos que tener una íntima relación con su palabra y con Jesucristo, porque Cristo es la palabra viviente. La Biblia dice, si vosotros permaneciereis en mí y mi palabra permanece en vosotros, la íntima relación, pedid todo lo que queráis y será hecho. Aleluya. ¿Ah? Sí, Señor. Pero si nosotros no tenemos esa íntima relación, podemos tener la mente libre, porque conocimos la palabra nos ha liberado la mente, pero no dejamos que Jesucristo nos liberte el alma, le cerramos la puerta a Jesucristo. Bendito Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Santo Jesús. Y si alguno abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Pero muchos no le abren la puerta del corazón a Jesucristo para que entre y more ahí. Sí, amén, así es. Y por esa razón es que hay tantas situaciones en la vida del hombre de Dios, del cristiano, de la cristiana. Porque, amado hermano, la mente la tienen amplia y por eso dicen gloria a Dios y aleluya y amén y oran y actúan como cristianos. Pero la verdad que Cristo todavía no les ha libertado el alma para que pueda tener un cambio genuino, una transformación completa en su vida. Porque solamente si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Así es, amén. Gloria a Dios. El que recibe, oiga, a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Si usted recibe a una persona porque es un siervo de Dios, un profeta de Dios, hermano, no me refiero a los falsos, ¿verdad? Porque si usted recibe un falso, lo que le va a meter es el diablo a la casa, no Dios, ¿verdad? Pero si usted recibe a un verdadero profeta de Dios, a un verdadero siervo de Dios, déjeme decirle que Dios va con él. Por lo tanto, usted también metió a Dios a su casa, metió a Dios a su vida, amado hermano, porque usted le abrió la puerta, reconoció y aceptó a ese hombre de Dios. Por eso habla el que recibe a un profeta. Por cuanto es profeta, aunque usted no sea un profeta, recompensa de profeta usted va a recibir. Y si usted recibe a un justo, aunque usted no sea justo, pero por cuanto recibió a ese justo, recompensa de justo usted recibirá. Mire qué promesa de Dios. Pero ¿qué pasa si nosotros rechazamos a un profeta de Dios sabiendo que es profeta? Aleluya. Si rechazamos a un justo que ha sido justificado por la sangre de Cristo y lo rechazamos, Bendito Jesús. ¿qué es lo que nosotros recibiremos? Poderoso Dios. Bendito Dios. ¿Ah? Aleluya. ¿Qué recibiremos? Santo es el Señor.
Hay iglesias, hermanos, donde se acostumbra a poner, ¿verdad?, los nombres de los que van a predicar. Y hay personas que cuando miran que va a predicar un hermanito o una hermanita, no voy a ir, va a predicar ese. ¿A quién está rechazando? ¿Al hermano o a Cristo? Gloria a Cristo, aleluya. ¿Se da cuenta que muchas veces la ignorancia nos hace pecar gravemente? Sí, amén, así es, bendito Dios. Gloria a Va a Dios. predicar ese, no me gusta cómo predica ese. Si es que no va porque le guste, si es que él va a llevar palabra del Señor a su manera, como sea, pero es palabra de Dios. Y si recibimos esa palabra, vamos a tener bendición. Si la rechazamos, olvídese. Usted rechaza la palabra de Dios, usted rechaza a Jesucristo. Usted rechaza a un pequeñito, rechaza a Jesucristo. ¿Por qué al rechazar la palabra rechazamos a Cristo? Porque Jesucristo es la palabra viviente. Toda la escritura habla acerca de Él. Gloria a Dios. Aún simbólicamente los sacrificios, verá, los sacrificios, amado hermano, la expiación, la reconciliación, todo eso, amado, habla de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Si vamos al tabernáculo, desde la puerta de entrada hasta el lugar, al altar de bronce, amado hermano, hasta el altar santo, al lugar santo, todo habla de Cristo. Los panes hablan de Cristo. Bendito Dios. Las lámparas hablan de Cristo. Aleluya. La mesa habla de Cristo. El altar habla de Cristo. Pues todo lo que hay en el tabernáculo de reunión habla de Jesucristo. Aleluya. En una manera simbólica, pero ya desde el Antiguo Testamento está hablando de Jesucristo. ¿Entiende? Cuando usted rechaza la palabra, usted rechaza a Jesucristo. Aleluya. Así es, santo. Y si usted rechaza a Jesucristo, Bendito Dios. ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que espera usted de su vida? Poderoso. ¿Qué recompensa usted espera? ¿Qué recompensa nosotros esperamos si rechazamos la palabra? ¿Me entiende? Por esa razón tenemos nosotros que ser cuidadosos. ¿Y por qué yo les predico de estas cosas? Porque yo veo mucha ignorancia. Poderoso es el Señor, aleluya. Yo puedo apreciar mucha ignorancia, hermano. Gloria a Cristo, aleluya. Maravilloso Jesús. Aleluya. Y no en todo, ¿verdad? Pero sí hay ignorancia en la iglesia, en el pueblo de Dios. Grande Jehová, aleluya. Porque lo demostramos con nuestros actos, con nuestros hechos. Amén, así es. Amén. Pero sin embargo, el Señor nos habla a través de su palabra para que aprendamos, ¿verdad? Entremos en razón y comencemos a cambiar nuestras actitudes negativas que solo nos van a traer consecuencias lamentables para nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Y cualquiera, dice, que dé un vaso a uno de estos pequeñitos, dice, un vaso de agua fría, solamente un vaso, porque hay quien hasta el agua le niega a uno. Sí, hermano. Aleluya. Esconden el agua filtrada y le dan agua de chorro al siervo de Dios. ¿Ah? Aleluya. Hermano, hacen números cuánto cuesta una botellita de agua para dársela a un siervo. Y la piensan para dárselo, buscan un vasito y van a abrir la llave y le dan agua contaminada al siervo. Ese es un desprecio, ¿verdad?
Bendito sea el Señor. Hasta eso llegamos nosotros a veces, hermano. Aleluya. Pero aquí dice que a cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por eso, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Oiga, qué cosa más linda. No perderá su recompensa, porque lo ha dado al siervo. Mire qué belleza, cómo el Señor nos enseña, ¿verdad? Cómo el Señor nos instruye. Si nosotros, hermanos, al menos recibiéramos la palabra como el perico, seríamos bendecidos y seríamos de bendición. Porque el perico recibe la palabra y la repite al menos, amado hermano. ¿Me entiende? Y nosotros recibimos la palabra y ni siquiera la repetimos. El perico no puede decir algo, usted dice, tengo hambre. Después dice, tengo hambre. Él aprende. Si usted dice por allá, cállate, dice el perico. Y sabe, y no se le olvida eso que aprende. Pero a nosotros, tremendo, ¿verdad, mi hermano? Por eso les dije que si lo recibiéramos, la palabra de Dios, como el perico, al menos serviríamos de bendición porque propagaríamos el evangelio, la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Pero nosotros recibimos la palabra y a nadie le hablamos del Señor. Bendito sea Dios, aleluya. Y si acaso buscamos a alguien que sabe la palabra, la Biblia, para hablar con él, si ese no necesita, y el que necesita es el que no conoce de Cristo. Buscamos a un cristiano, ¿verdad?, para hablar con él y hablar de la Biblia. Pero, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué realmente están haciendo? Se va cada uno por su lado, cada uno tiene su lugar donde se congrega y se va cada uno, ¿verdad?, para su lado. No hicieron nada porque los dos son conocedores de la palabra. Lo que necesitan son aquellos que no conocen la palabra. A eso hay que repetirle lo que hemos oído. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, la Biblia nos habla claramente. Cuando el apóstol Pablo visitó a los Gálatas, hubo una cosa que él vio en los Gálatas, ¿verdad?, de que eran hombres nobles, que eran personas que valoraban el trabajo de los siervos de Dios. Y en un momento les dice él, y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, dice, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Así es como se recibe y se atiende a un siervo de Dios, como un ángel del Señor, como a un hijo de Dios, como a Jesucristo mismo. Así se recibe a un siervo de Dios, amados hermanos. Así debemos de valorar a nuestro hermano. Ahora, ¿sabe por qué me gusta tanto ese canto? Que me gusta a mí tanto ese canto que dice, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Cómo dice? Se me olvidó ya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Habla de, por ejemplo, de que nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor, que nos cuide el Señor de levantarnos contra el hermano, porque verdaderamente en él está la presencia de Cristo, ¿verdad? Y no podemos nosotros, ¿verdad?, hablar, o sea, maltratar o rechazar a un hermano, porque verdaderamente en él está Jesucristo. ¿Entiende? Cuando nosotros lo hacemos, es a Cristo que rechazamos.
Y eso está en el canto de Judas. En una parte, en la intermedia parte de Judas, está esa parte que habla, ¿verdad?, de que no debemos, ¿verdad?, hacer daño a nuestro hermano. Por eso el Señor nos habla en su palabra y nos dice que nosotros debemos, amado hermano, de amarnos unos a otros, de soportarnos unos a otros. Debemos de tener ese sentir que hubo en el Señor Jesucristo. El sentir de Cristo fue el amor que Él tuvo por cada uno de nosotros, y con todos los defectos que tenemos nos amó y nos dio la oportunidad de ser salvos, amado hermano. Esa es la realidad, y ese sentir que hubo en Cristo haya también en nosotros, amado hermano. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Verdad que no es un mensaje grosero? Es un mensaje instructivo, edificativo. Porque ya tengo miedo hasta predicar. Porque todos dicen que es malo. Ya no se puede predicar con libertad. Porque todo les duele. Están más, amado hermano, más granosos que Job. Todo le dolía a Job. Así que ahora ya no se puede, porque hasta el soplido que doy cuando hablo les duele. Bendito sea el Señor. Pero, amado hermano, la palabra nos enseña con claridad, y Jesucristo nos enseña, ¿verdad? Y dijo él, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Los discípulos no entendían eso al principio, pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, después que recibieron la llenura del poder de lo alto en el aposento alto, después se reunían, y dice la palabra del Señor, amado hermano, que todos los días iban al templo, no los sábados, no los domingos, ¿verdad? Solamente. No, todos los días dice que iban a la casa de Dios a adorar al Señor. Y salían y partían el pan por las casas, glorificando a Dios, dice, y teniendo favor los unos con los otros. Aleluya. Y esto agradaba a Dios, dice, amado hermano, y Dios mismo añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Él veía ese amor práctico, y entonces, amado hermano, enviaba almas, porque allí hay amor, decía allí. Verdaderamente yo quiero estas ovejas que se crezcan en amor. Por eso es necesario que aprendamos a amarnos unos a otros. Por eso es necesario que nos valoremos unos a otros. No le busque los defectos a su hermano. Búsquele las cualidades, que entonces usted va a recibir bendición. Mire, si usted le busca defectos, hermano, usted nunca va a tener paz en su vida. Y nunca va a crecer espiritualmente. Porque, amado hermano, estamos llenos de defectos y errores. Todos estamos llenos de defectos y errores. Pero hay que ver las cosas buenas de nuestro prójimo, de nuestro hermano. ¿Me entiende? Porque las cosas malas que tiene cada uno de nosotros es una responsabilidad que tenemos personalmente, que debemos de cambiar, que debemos de superar para mejorar nuestra relación con Dios y con los demás. Eso es lo que tenemos que hacer. Bendito sea el Señor. Yo conocí iglesias donde llegaban personas nuevas y decían, mira, tened cuidado, no te juntes con la fulana, no te juntes con el fulano, que mucho cuidadito. Yo te lo digo porque verás, en el amor de Cristo. ¿De cuál Cristo? Yo no sé de cuál Cristo estaba hablando, porque el verdadero Cristo no da esos consejos diabólicos. ¿Entiende? Cuando llega una persona nueva y llega, nosotros debemos de, y habla del hermano, sí, el hermano es una gran, la hermanita es una gran hermana, una sierva de Dios. El hermano, ¿verdad?, es un gran varón de Dios, y ponerlo en el lugar que merece, ponerle las cualidades al hermano
no verle los defectos, porque sabe cuando usted está señalando los defectos de su hermano, es que está escondiendo las negruras que hay en su vida. ¿Me entiende? Eso es lo que pasa. Y lo digo, ¿sabe para qué? Para aquellos que están oyendo, sepan, cuando alguien les esté metiendo cizaña en la cabeza, es porque el cizañoso no quiere que le vean la lepra que tiene. ¿Me entiende cómo es la cosa? Por lo tanto, debemos de, amado hermano, ver a nuestro hermano como superior a nosotros, dice la Biblia, que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Aleluya, sí, amén. Las bendiciones de Dios se obtienen en base a esfuerzo, a sacrificio, a búsqueda. Esto no es solamente de que yo quiero, no, esto es que usted puede querer. Ya les he dicho que todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere pagar el precio. O sea, no muchos quieren pagar el precio. Todos quieren ser salvos, dicen ser salvos, pero no hacen nada por mantener la salvación, por preservar la salvación. Si la Biblia dice que hay que tener cuidado, dice el libro de Hebreo. Mirá, si los ángeles, amado hermano, mirá, si aquellos ángeles, mirá, recibieron justa retribución, como nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Si los ángeles fueron castigados, imagínese usted y yo. Bendito Dios, aleluya. Tremendo. Tenemos que cuidar esta salvación con temor y temblor. Mira, y eso es parte de lo que estamos viendo. Pero muchas personas pierden el temor de Dios y comienzan a criticar. Y comienzan a señalar, a todo mundo lo tratan de hipócrita. Y desde el momento que usted abre la boca para señalar a otro como hipócrita, usted está en calidad de hipócrita en ese momento. Porque si usted sabe de alguien que es hipócrita, vaya y dígaselo en la cara. Y dígale, hermano, usted es hipócrita. Por esto y esto y esto. Pues la Biblia nos manda a exhortarnos unos a otros, especialmente cuando vemos que aquel día se acerca, mi hermano. Si verdaderamente nos amamos, tenemos que exhortarnos unos a otros. ¿Verdad? Porque a veces podemos estar confundidos, podemos haber malinterpretado algo y pensamos que es hipocresía. A veces no tenemos ni claro el concepto de hipocresía y lo atribuimos a otra cosa. No, mis hermanos. Hay ignorancia, hay personas que por ignorancia hablan. Hay personas que hablan al peso de la lengua, porque no tienen conectada la lengua al cerebro. Aleluya. Entonces esa lengua habla cuando tiene ganas de hablar. No piensan en el daño que van a hacer o ¿me entienden? La consecuencia que van a llevar. Solamente la lengua la dejan mover hasta lo que da, a toda velocidad. Esas personas tienen ese problemita, es un defecto de fábrica. Algunas veces. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? A eso se le llama imprudencia. Hay personas imprudentes. Yo he visto personas, hermano, pero en las hermanas he visto más eso. En algunos hermanos también. Pero más en las hermanas es más común. He visto personas cuando llega una hermanita ahí que va bien contenta, compró unos zapatitos nuevos, o sea, con qué esfuerzo, y le gustaron, y bueno, y iba con sus zapatitos, y se le queda viendo un hermano y le dice, hermana, qué feo esos zapatos. A ella no le gusta, pero la hermanita que los compró para ella eran lindos. ¿Verdad? Gloria al Señor, amado hermano. Pero ya aquella persona, ¿verdad? Imprudente, llegó a decirle, eso a usted no le gusta, pero sus gustos son diferentes. ¿Me entiende? No se fijen en esas cosas. No se esté fijando en las cosas, ¿verdad? Que no tiene que fijarse. Y es más, si no tiene que hablar, muérdase la lengua. Y si tanto tan pesada es, tan fuerte, arránquesela. ¿Verdad? Para que no ande hablando cosas que no debe.
Le digo, ¿y sabes con qué me salía la hermanita? Cuando las hermanas a veces se apenaban, a veces se desanimaban, y yo iba a visitarlas. Y cuando le llamaba la atención, no, pastor, es que yo soy sincera. No, sincera tiene la lengua, le digo. Póngale aunque sea aceite para que trabaje bien. ¿Me entiende? Eso no es sinceridad, eso es imprudencia. Hay cosas, amado hermano, que usted fíjese en lo suyo. Y si no tiene espejo, pues aquí le hacemos una colecta para que se vea. ¿Me entiende? Esa es la realidad, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bueno, yo no veo que están enojados, ¿verdad? Gloria al Señor. Se están gozando. Pues sí, es que es un mensaje, hermano, de edificación, un mensaje de formación. Porque necesitamos ser educados, ser formados como cristianos que somos. Tenemos que fijarnos en la vida espiritual. Claro, si un hermano está decaído, está débil, no hay que condenarlo, sino que hay que animarlo para que se levante, para que tome fuerza y siga adelante, amado hermano. Eso es nuestro deber, acercarnos al hermano y animarlo para seguir adelante juntos. No queremos que ninguno perezca, no queremos que ninguno caiga en el camino. Debemos de levantarlo, ayudarlo a levantarse. Si no puede él, pues hay que ayudarle a levantarse y seguir juntos peleando la buena batalla en este lugar donde el Señor nos ha puesto. Bendito sea el Señor. La Biblia nos enseña, amado. En Mateo 25:40, el Señor nos habla claro y dice: respondiendo el rey le dirá, de cierto digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aleluya. En cuanto lo hiciste, mire, y ahí está hablando. Y para que nos deleitemos más, mire la consecuencia de que nosotros estemos reprochando, rechazando a nuestro hermano. Aleluya. Despreciando a nuestros hermanos. Lea lo que dice Mateo 25:41. Dios, aleluya. Usted verá que eso es algo terrible. Mateo 25:41 es bien fuerte. Porque eso es lo que pasa cuando uno en la ignorancia hace cosas, verá, que no son agradables al Señor. Uno puede llegar a caer en un estado bien delicado. Y allí dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Oiga, qué fuerte es eso. Aleluya. ¿Por qué? Porque despreciaron, tuve preso, no fuiste a verme, estuve enfermo, no me visitaste, estuve desnudo, no me cubriste, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Aleluya. Pero cuando te vimos que no te hicimos nada de esas cosas, cuando uno de mis pequeñitos lo hacía, a mí me lo hacía. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado. Y por eso es que la Biblia nos enseña en toda la palabra de Dios. Porque dice la Biblia: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aleluya. Porque, amado hermano, el amor se demuestra al Señor en la manera que servimos a nuestros hermanos, en que servimos a nuestros prójimos. Lo debemos de hacer de todo corazón,
porque es a Dios que le estamos Alabado el sirviendo. nombre de Cristo, aleluya. A Dios mismo, dice que Él no se olvida. Eso está en hebreo. Anótelo y léalo todos los días para que no se olvide. Santo es. Aleluya. Poderoso Dios. Porque Dios dice, es justo para no olvidar vuestra obra y el trabajo. Oiga, qué tremendo eso. Bendito Jesús. Hebreos 6:10 está en Hebreos 6:10, hermano. Gloria a Cristo, aleluya. Dice claro, porque Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo, vuestra obra y del trabajo de amor que habéis mostrado. Trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ese servicio que usted hace por los santos, el servicio que hacemos nosotros por los santos de Dios, demuestran el amor que tenemos por su nombre santo. ¿Me entiende? Y Dios lo mira de esa manera y Él no se olvida de la obra y del trabajo que hacemos, de amor que hacemos, sirviendo a su pueblo santo. Gloria a Cristo, aleluya. ¿Se da cuenta qué cosa más linda, hermano? Maravilloso es el Señor. Así es, amor. Qué maravilloso. El Señor nos habla en su palabra. Es que mire, toda la palabra está llena de consejos lindos, amado hermano. Y yo no sé cómo es que a veces no podemos entender estas cosas. ¿Verdad? Yo no sé, pero la verdad es que yo creo que necesitamos estudiar un poquito más las escrituras. Aleluya. Creo que necesitamos leer un poquito más, ¿verdad? Amén. Y Gloria a estudiar Dios. más. El apóstol Pablo dice a los efesios, hermano, y dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Nosotros hemos sido llamados por el Señor y escogidos. Estamos caminando por su misericordia, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. No que despreciemos a nuestros hermanos. Que cuando vaya el hermano nos escondamos y no que cuando le llamen por teléfono conteste el teléfono. Poderoso. No se esconda de su hermano, dice la Biblia. Bendito es el Señor. ¿Verdad, hermano Aníbal? Bendito sea el Señor. Aleluya. Hermano, uno le está llamando y nunca le contestan, hermano. Poderoso Jesús. Y cuando los agarra uno, hermano, hermana, le estuve llamando. Ay, es que dejó el teléfono en el carro, se me olvidó. Ay, o sea que no lo vio para poder volver la llamada después. No queda grabado en su teléfono. Todavía anda de aquellos ladrillos que vendían antes como teléfono. Ahora todos los teléfonos tienen memoria. Y si no llama de regreso es porque no quiere. Se está escondiendo de su hermano. Aleluya. En cierta manera lo está despreciando. ¿Ah? Bendito sea el Señor, ¿verdad? Gloria a Cristo, aleluya. Eso es lo que dice aquí. Yo preso en el Señor, dice. Oiga, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, porque la soberbia y la altivez no ayudan, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Imagine qué consejo más lindo. Y después dice también: ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es lo que dice. Que debemos de andar en amor como Cristo nos amó. ¿Será que nosotros estamos haciendo eso? Santo es el Señor, aleluya. ¿Será que nosotros lo practicamos o necesitamos practicarlo? Aleluya. Aleluya, amén. Porque de lo contrario no nos damos cuenta que estamos despreciando a nuestros hermanos. Y despreciar a nuestros hermanos es despreciar a Cristo. Y despreciar a Cristo es despreciar las bendiciones. Usted desprecia a su hermano, desprecia a Cristo. Y si desprecia a Cristo, desprecia la protección divina, desprecia la bendición divina, desprecia la seguridad de su vida. Usted desprecia todo. ¿Ah? Gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad? Qué triste es desconocer la realidad. Amén, aleluya. ¿Verdad? Pero yo creo, fíjese que esto que le estoy diciendo es como para que usted estuviera danzando y glorificando, dándole gracias al Señor. Porque, ¿verdad? Gloria al Señor está, ¿verdad? Recibiendo la orientación divina a través de la palabra. Dígame una cosa, ¿he puesto yo palabras de mi propio pensamiento o conforme a mi concupiscencia, o ha escuchado usted palabra de Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, ¿Me entiende? aleluya. Porque lo que necesitamos para edificarnos es palabra de Dios, no palabra de hombre. Bendito sea el Señor. Maravilloso Jesús. Aleluya. La iglesia de Cristo tiene que tener un porte, una elegancia. El Señor no quiere cualquier desordenado como su hijo. Quiere un pueblo ordenado, una iglesia ordenada. La palabra del Señor habla bien claro. Y mire, para que usted vea y se goce, en el libro de Cantar de los Cantares, bendito sea el Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Qué linda manifestación o ilustración que nos da allí el Cantar de los Cantares, hermano. Es algo maravilloso que a mí me gusta mucho. En el capítulo, si no mal recuerdo, capítulo 6, versículo 10. Santo. Eso se ¡Aleluya! refiere a la iglesia. Y dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna? Está hablando de la iglesia, oiga bien, se refiere a la iglesia. ¿Quién es esta? ¿Verdad? Que se muestra como el alba, que quiere decir fresca. Una iglesia fresca, no añeja, ¿verdad? Maloliente. Santo. Una iglesia fresca, llena del Espíritu Santo. Una iglesia con la frescura del Espíritu Santo, con la frescura de la palabra de Dios. Esa iglesia, verá, como el alba. Ese es un sentido figurado. Y dice, hermosa como la luna. Usted sabe lo hermoso que es la luna en la noche, en una noche oscura. Se mira la belleza de la luna que a uno se queda viendo. Y si usted vivía en el campo, usted sabe que a veces cuando, como no había luz eléctrica en algunos tiempos, en algunos lugares de nuestros pueblos, nosotros al ver aquella luna que estaba ahí bien hermosa, salía aquel montón de gente y se reunían en unas casas a contar cuentos, experiencias y cosas, y era una fiesta, una alegría que se daba en el campo, ¿me entienden? Porque la belleza de la luna, se ponían todos a admirarla y se motivaban tanto que se reunían para gozar de aquella belleza que estaba en ese momento manifestada en medio de la oscuridad. Así la iglesia en medio de la oscuridad debe mostrar esa belleza, ese resplandor de la luz, de la gloria de Cristo en su vida, hermano. Y dice, esclarecida como el sol, otra imponencia grande, ¿verdad?
esclarecida como el sol. Mire qué comparaciones que la palabra nos da de la iglesia, cómo debe de ser esclarecida como el sol, que es lo que enturbia el sol. No hay nada. El sol, hermanos, sigue siendo el sol. Imponente, es algo que es tremendo. Su potencia, su poder. El sol cuando nace, qué bello es, ¿verdad? Cuando comienza a nacer y cuando comienza a ponerse, cuando va poniéndose. Qué lindos esos cuadros que se miran del sol. Pues la iglesia desde el comienzo hasta el final tiene que mostrar esa hermosura, esa imponencia, esa elegancia que tiene el sol. Por eso se le considera el astro mayor. Y por último dice, la iglesia tiene que ser imponente como un ejército desordenado. Santo es el Señor. ¿Verdad? Que así dice. Aleluya, gloria a Cristo. ¿Cómo dice ahí en su Biblia? Un ejército en orden. Como un ejército en orden, ¿verdad? Dice imponente como un ejército en orden. Aleluya. Bendito Dios. Así tiene que ser la iglesia. Imponente, ¿sabe? Una iglesia ordenada, hermano, es una iglesia respetada. Un cristiano ordenado es un cristiano, hermano, respetado. Bendito sea el Señor. Pero si nosotros, nuestra vida es desordenada en toda nuestra forma de ser, en nuestra conducta, en nuestras actitudes, hay un desorden en nuestra vida, ¿quién nos va a respetar? Aleluya. Hay personas que dicen que son cristianas y van a su trabajo y llega un par de vagos, ahí comienza a contar chistes calientes y chistes morbosos y él se va acercando y comienza a reírse y a gozarse con ellos. ¿Usted cree que lo van a respetar después a ese cristiano? Gloria a Dios. Usted oye una de esas cosas, si usted es un cristiano, usted se aparta. Usted sabe que ya no es parte de esa gente. Usted tal vez un tiempo lo fue, pero ahora usted ya no lo es. Usted es una persona diferente que tiene que honrar a Dios en su vida, en su cuerpo, Aleluya. con su forma de ser, con sus actitudes, con todo. Tiene que honrar a Dios. Gloria. Bendito sea el Señor. Así es que, amado hermano, eso es lo que Dios espera de nosotros, que aprendamos a vivir una vida de acuerdo a su voluntad, que no despreciemos a nuestro hermano, porque el Señor tiene promesa grande de bendición para los que aprecian, que saben valorar a los hijos de Dios. No menosprecie a ninguno, porque todos tenemos el mismo valor. Aleluya. Cristo no pagó más por mí que por usted, ni pagó más por usted que por mí. Aquí yo puedo ser una persona insignificante, amado hermano, pero valgo el mismo precio que se pagó por usted. Y puede ver una persona que es una eminencia, que es algo que lo tienen pero en las nubes, pero el mismo precio pagó el Señor por él que por mí. No vale más, ni vale menos. Todos tenemos el mismo precio. El único que tiene el valor, verá, incalculable, es nuestro Señor Jesucristo. Es el único, verá, que sí tiene valor. Pero nosotros tenemos el mismo precio. Somos del dólar todos. Bendito sea el Señor, del dólar triba, porque los otros dólares ya ponen diferencia. Ahí todos nosotros somos del dólar tri. Valemos $1 todos. Bendito sea el Señor. Pero ¿saben una cosa? Esto es para que no nos sintamos mayores ninguno que otro. Porque usted no sabe lo que Dios tiene con el que usted mira más humilde e insignificante. Usted no sabe que puede levantarlo cualquier momento, cualquier día. Y lo va a poner en un lugar especial, porque Dios es el que hace a su pueblo. Entonces, usted no sabe lo que Dios tiene para su hermano. Y tal vez usted menospreciándolo, viéndolo de menos. Pero a su tiempo el Señor lo toma
lo forma, lo prepara y después usted va a ver, bueno, yo que pensaba que esta persona no tenía ningún valor. Y después lo mira usted, mire, a mí me pasó y me cerró la boca el Señor. Y le voy a compartir esta experiencia. Cuando yo estaba tierno, todavía era un ignorante bruto, ¿verdad? Porque además de ignorante era bruto. Pero yo me sentía grande, como venía todavía amañado, que creía yo que era un hombre con mucha sabiduría, con muchas capacidades, con muchas cosas de lo que había aprendido en mi vida pasada. Y eso me tenía a mí enloquecido, embrutecido. Y cuando llego al camino del Señor, yo estaba gozoso, ¿verdad?, en el Señor, y buscaba de Dios y andaba metido en todo, ¿verdad? Y yo estaba deleitándome en el Señor. En eso llegó el pastor, nos da el aviso. Yo no me había dado cuenta. Tenía una persona aquí, humildito, chiquitillo. Él era un indígena de Guatemala. Y mire lo que hace la ignorancia del hombre bruto. Y cuando veo a aquella persona chiquitilla, morenito, así, bien, con su camisita humilde y todo, de su trajecito humilde, con su corbatilla bien decente, él, ¿verdad? Pero yo lo veía así que ni le quedaba bien el saco, decía yo. Y yo criticándolo desde allá, hermano. ¿Y qué va a traer ese hombrecito aquí? Decía yo. ¿Qué nos puede dar esa persona a nosotros? Mire, pero le digo qué bruto que era yo. Y el hermano ahí que no hacía nadie, ni alaba a Dios ese hombre, decía. Porque él estaba sentadito así, bien sencillo, el hermano así, ¿verdad? Y todos cantando y él se gozaba, ¿verdad? Y se agachaba. Yo no sabía qué estaba haciendo él. Decía que era ese hombre, ni para qué lo trajeron, si ni alaba a Dios, no tiene nada ni por dentro. Y mire, cuando ese hermanito empezó, le dieron la parte, y el hermano, ¿verdad? Felipe se llamaba también. Quizás todos los Felipes somos brutos al principio. Porque él también contó su testimonio después, ¿verdad? Entonces comenzó, fíjese, le dieron la parte y dije, pero este pastor que está loco, mi pastor, decía yo, le da a ese hombre eso. Y le da el micrófono, Dios les bendiga, hermano. Y todos, Dios les bendiga, pero todos, y creo que todos tenían la misma impresión. Doy gracias a Dios por este hermoso privilegio y por conocerlo, ¿verdad? Y pues, gracias a Dios por el pastor que me concede este momento especial. Y voy a tener que predicar la palabra. Se identificó y luego después vamos a ir a la palabra y comienza a predicar ese varón, hermano. No, hombre, ese hombre tenía a Dios por dentro. Ese hombre estaba lleno del poder de Dios, hermano. Y no solamente tenía el poder de la palabra, el conocimiento profundo de la palabra, sino que ese hombre tenía muchos dones espirituales. Tenía don de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Cuando comenzó a señalar los pecados, amado hermano, eso fue terrible, a decirle a las personas lo que les iba a pasar en el camino. Y les dijo, no te vayas. Le digo a una hermana, porque vas a llorar si te vas. Dios no está de acuerdo con ese viaje que tenés ya hecho. Dios no te lo ha aprobado ni te lo aprueba, porque vas a llorar si te vas. Y eso le pasó a la hermana, se fue para El Salvador y decide que ir a Guatemala, y en Guatemala perdió todo el dinero y todo, y no tenía ni la dirección para dónde iba, y sin conocer a nadie en Guatemala. Esa mujer lloraba y se acordó de lo que Dios le dijo a través del varón. Cuando llegó a arrepentirse por desobediente. Un hombre que tenía, sí lo usaba el Señor. No, si me dejó con la boca abierta, le dije, perdóname, Señor, no me quedó otra cosa. Perdóname por haber menospreciado a tu siervo, por haberlo despreciado. Perdóname que soy un bruto, porque yo así le hablo al Señor. Yo no ando con trapos tibios.
¿Me entienden? Yo le hablo la realidad al Señor. Si soy bruto, hermano. Poderoso Dios. ¿Por qué voy a andar diciendo otras cosas que andar con suavecito que yo soy? No, es que soy una persona un poquito descuidadita. No, bruto es bruto. Vato. No tiene otra forma de decirse. Y eso era yo, pues. Allí me demostró el Señor. ¿Y qué me pasó? No le dije, perdóname, Señor, perdóname, no vuelvo a meter mi lengua en estas cosas. Yo no sabía, Señor, que tú tienes gallos tapados, gallos escondidos. Aleluya. Y mire, me sorprendió tanto. Y después nos hicimos bien amigos con mi hermano Felipe. Y casi siempre estábamos en lucha espiritual. Yo estaba en mi casa con un demonio tremendo, bien grande, ¿verdad? Allí peleando la batalla, y él tenía al diablo en la cocina de su casa, ahí retándolo con la espada. Y le decía, venite, le decía el Satanás. Y él me decía, hermano, le llamo porque mire, que me ayude a orar, que aquí el diablo se metió, y ahí está parado enfrente, medio retándome con una espada plateada, un traje negro, y así me lo describió. Pues hermano, vea cómo le hace, porque aquí tengo un demonio grandote también que aquí está congelando el cuarto, le digo. Así que ya tengo 3 horas de estar peleando aquí, reprendiéndolo. Mi esposa estaba en El Salvador esa vez, y yo me había quedado ahí con las muchachas, con mis niñas. Y hermano, y el cuarto se me puso como que era congelador, y estaba caliente, era verano. Y yo toqué la ventana para ver sí que había frío, nada de frío, caliente la ventana, pero por dentro del cuarto. Y mire, y el demonio que estaba allí era alto, grande. Yo no conocía nada de esas cosas de demonios, en ese tiempo estaba un poco nuevo. Pero cuando yo compré un libro, que era un libro, diccionario bíblico, y cuando abrí, encontré que allí estaba el demonio que había visto, allí en un ídolo que adoraban los asirios. No sé si se llama Pazuzu, algo así, o Pazuluno, algo así. Es un demonio del viento y del frío, que tiene 2 alas grandes, así, pero es bien terrible el demonio ese. Ese mismo fue el que vio allí, y estaba pintado ahí, y lo describían quién era. Un demonio de los asirios, que era el que ellos adoraban. Eso se me presentó allí. Y que parece que fue el mismo que en Rusia, cuando estaban excavando un túnel, salió del hueco y empezó a mover sus alas, y dice que levantó una gran como huracán en el Siberia. Estaban abriendo un hueco, y de ahí salió del hueco ese demonio. Ese mismo se presentó esa vez, hermano. Fue una cosa tremenda, terrible. Y por último, ya no aguantaba yo. Tenía como 4 o 5 horas de estar luchando, reprendiendo. Antes de eso me quiso matar. No podía, no tenía fuerza, y sentía que la garganta se me secaba, y yo quería beber agua y no podía levantarme, hasta que por último le pedí al Señor, le dije, Señor, y esto es que ya me voy contigo, ¿o qué pasa? Perdóname si te he fallado en algunas cosas, Señor. Yo no quiero estar, verá, mal delante de ti. Si me vas a llevar ahora, pues prepárame, límpiame. Pero en eso sentí un calor que me bajó. No era el que sentía por dentro, era el fuego del mismo infierno. Y comenzó un calor diferente a entrar por mi cabeza desde la mollera, y empezó a bajar, y sentía cómo iba presionando el otro calor que estaba quemándome a mí, que me estaba destruyendo. Y empecé, bien sentí cómo iba la presión del que entró, del calor, iba sacando el otro calor que había en mí, hasta que salió. Y cuando yo me sentí liberado, me paré y fui a beber agua, y fue cuando empecé a luchar contra ese demonio. Y allí pues me estaba formando el Señor, porque Él me había dicho, ¿verdad? Sin yo conocer la Biblia, nunca había sabido de la Biblia.
Entonces cuando me da un versículo y me manda el Señor y me decía, Jeremías 33:3, Jeremías 33:3, yo decía, ¿qué es eso? Jeremías, y no se me borraba de la cabeza Jeremías 33:3. Y entonces agarré una biblita que tenía yo, que me la habían regalado, un borracho me la regaló. Y buena Biblia, de puro cuero. Y cuando la abrí y busqué, dije, Jeremías, estará aquí eso. Y encuentro a Jeremías. Y después voy buscando la numeración 33 y después busco el 3. ¿Y qué me salió ahí? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo creía que lo conocía todo, pero allí estaba experimentando unas cosas nuevas. Aleluya. En el campo espiritual que el Señor me había prometido que me iba a enseñar. Gloria a Dios. Y mi hermano, esto es bien importante. No debemos de menospreciar, de despreciar a nuestro hermano, porque la lucha no la tenemos con el hermano, sino la tenemos contra Satanás y sus demonios. Bendito Dios. Nuestro hermano, acuérdese que en el rostro de mi hermano está el rostro de Cristo, ¿verdad? En el rostro de él se encuentra Jesucristo. Por lo tanto, no debemos de pensar mal del hermano. No debemos de mirarlo mal, no debemos despreciarlo, sino debemos apreciarlo. Bendito es el Señor. Y al hacerlo, estamos mostrándole nuestro amor a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Póngase de pie y voy a cantar el canto que estaba olvidado. Santo es el Señor. Sí. Vamos a ver si sale el mi menor. Gloria a Dios. Poderoso. Mientras tanto se van preparando los hermanos de la música. La menor. Gloria a Cristo, aleluya. Era uno de los 12 que siguió a Jesús el Nazareno a predicar. Gloria a Dios. Y fue el hombre de confianza, el tesorero, que comía con Jesús el mismo pan. Pero un día la traición llegó a su alma, el amor al dinero lo cegó, y por unas monedas miserables al maestro con un beso le entregó. Aleluya. Judas, no tienes precio tu traición, ciego, que no conoce el amor y la verdad. Llanto te costará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amó. Es la imagen
de Jesús que está en mi hermano. El amor, la confianza del Señor. Trataré de no venderlo, traicionarlo, pues es templo del Espíritu de Dios. Y si diera mi riqueza y hacienda y muriera en la hoguera del dolor, esas cosas no me sirven para nada. ¡Aleluya! No soy nada si en mi alma no hay amor. Judas, no tiene precio tu traición. Ciego, que no conoces el amor y la verdad. Llanto te costará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amó.